Hola, bienvenidos a todos. Yo soy Zach Levine, soy estudiante de doctorado en antropología en la Universidad Duke, en North Carolina. Y actualmente yo moro en Brasil, en Rondônia. Y pues, bueno, no voy a hablar mucho porque es un panel bien lleno de paneles. Hay 5 presentaciones. Entonces, voy a dejar con Adam Arnarovich. ¿Hablé? ¿Cierto? ¿Para qué escribe uno si no es para juntar sus pedazos? Desde que entramos en la escuela o la iglesia, la educación nos descuartiza. Nos enseña a divorciar el alma del cuerpo y la razón del corazón. Sabios doctores de ética y moral han de ser los pescadores de la costa colombiana, que inventaron la palabra sentipensante para definir el lenguaje que dice la verdad. Esta es una joya de Galeano, del libro de los abrazos. Y el término sentipensante o sentipensamiento es un concepto recogido de la sabiduría popular del Caribe colombiano. Sentipensar es pensar con el corazón, pensar con los sentimientos, ¿ya? Corazonar, como dicen aquí en México en su lengua los mayas tzeltales del sureste. El antropólogo colombiano Arturo Escobar contrasta el sentipensamiento, ¿no?, con un pensamiento abstracto, basado en la racionalidad cartesiana y su separación casi radical entre la mente y el cuerpo. Escobar también expande un poco el concepto del sentipensamiento para incluir no solamente un pensamiento basado en la sabiduría del cuerpo, sino también un pensamiento que incluye la sabiduría del territorio, de la tierra, ¿no? Sentipensar con la tierra. El ser sentipensante, ¿no?, de esa manera, implica saberse parte de un mundo social y medioambiental que está intrínsecamente interconectado. Escobar también dice que la hegemonía de lo racional, ¿no?, muchas veces ha marginado o invisibilizado otras formas de obtener conocimiento, ¿no?, fuentes de conocimiento que están basadas en nuestro cuerpo, ¿no?, explosiones somáticas o en la intuición o muchas veces en las emociones, ¿no? Muchos de nosotros, bueno, yo como hombre que crecí en diversas culturas que promueven una idea de la masculinidad tóxica, ¿no?, patriarcal, muchas veces suprimimos o reprimimos nuestras emociones cuando nos estorban a pensar con la cabeza. Escobar también dice que la hiperracionalidad, ¿no?, muchas veces también invisibiliza otro tipo de experiencias, como las experiencias mágicas. ¿Te regresa? Más. Las experiencias mágicas, las experiencias místicas, las experiencias espirituales, ¿no? Yo también incluyo aquí muchas veces las experiencias psicodélicas o ecodélicas, que nos ofrecen maneras muchas veces más directas o más inmediatas de aproximarnos a la realidad, porque no trascienden la mediación de la reflexión abstracta. Ahora sí. Esta caricatura es muy buena, ¿no?, porque el cerebro le dice al corazón: déjame entender esto, estás enojado por culpa de un mal sueño. El corazón le dice: eso no sonó como una disculpa. Enseñamos lo que más necesitamos aprender y escribimos sobre lo que más necesitamos saber, dice la escritora feminista Gloria Steinem. Yo creo que lo mismo es cierto de lo que decidimos investigar, de las metodologías y de las herramientas que decidimos utilizar, ¿no? Para mí, la etnografía es un vehículo de autoconocimiento. Las entrevistas que hago es una manera de acercarme íntimamente, de relacionarme íntimamente con alguien más. La observación participante es una práctica diaria, ¿no?, como es la yoga, como es la meditación. Creo que cualquier proyecto de investigación es inherentemente autoetnográfico y muchas veces incluso biográfico. Yo llegué hace casi 18 meses a la Amazonía peruana a trabajar, a vivir y a investigar el Temple of the Way of Light. Es un centro de sanación que se encuentra cerca de la ciudad de Iquitos. El Temple of the Way of Light, ¿no?, en adelante del templo, ofrece talleres y retiros que enfatizan la ayahuasca contextualizada dentro del sistema médico shipibo como un vehículo de sanación y un vehículo de transformación personal. En colaboración con ICEERS y con Beckley Foundation,
En los últimos 2 años hemos llevado a cabo un estudio observacional. Estamos identificando, describiendo los diferentes potenciales terapéuticos que tiene la ayahuasca en relación a diferentes aflicciones epidémicas realmente en sociedades modernas, ¿no? Como es la depresión, la ansiedad, trauma, el duelo, más un grupo de bienestar general. Los resultados del estudio cuantitativo prometen mucho, y en los últimos meses yo he empezado a hacer entrevistas para poner un poco de carne, ¿no? Un poco de voz narrativa a esos números y esas estadísticas que tenemos ya. El fragmento que voy a presentar a continuación es un pedazo parafraseado de una entrevista que creo que ilustra muy bien un tema central que surge de muchas de estas narrativas que la gente comparte conmigo. Y este tema es la sanación como un proceso de reconfiguración ontológica y epistemológica, es decir, la sanación como un proceso de reconocimiento y de reconexión de todos los pedazos de las dimensiones del ser que se han separado, fragmentado, que se han olvidado. Yo lo conceptualizo como un resurgimiento del sentipensamiento, como una manera de estar en el mundo. Entonces, me di cuenta de que tengo una tendencia a estar mucho dentro de mi cabeza, me dijo. Mi mente siempre está corriendo, siempre pensando en algo. Es agotador. Durante mi experiencia con la ayahuasca hubo un momento en el que noté que mi mente se había detenido. ¿Cómo se sintió eso?, le pregunté. Fue maravilloso. Lo primero que noté fue que mi ansiedad había desaparecido. Me sentí en paz y muy feliz. La segunda cosa que noté fue mi cuerpo. Pude sentirme dentro de él y sentirme cómoda en ese espacio. Me di cuenta de lo desconectada que estaba de mi cuerpo, viviendo tanto dentro de mi cabeza. Beber ayahuasca me ha recordado la importancia de conectar mi mente con mi corazón. Según la Organización Mundial de la Salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. La definición de la Organización Panamericana de la Salud es similar, pero incluye también ahí, aparte de las dimensiones físicas, psicológicas y sociales, incluye también una dimensión ecológica. Ahora me voy a saltar un poco todo el análisis etimográfico porque es largo, pero al final de cuentas lo importante es que en el castellano el vocablo salud y los vocablos derivados como sanar, tanto como los vocablos relacionados en sánscrito, en persa, en griego, incluso en inglés, todos ellos vienen de vocablos que significan entero. La salud, estar sano es ser entero, ¿no? Del término griego holos tenemos holístico. Hoy en día nos referimos muchas veces a la salud holística, cuando nos referimos a prácticas, a tratamientos, a conceptos de salud generalmente también alternativos, por el simple hecho de que muchas veces superan o rebasan, ¿no?, lo que es puramente biomédico. Pero en realidad esta idea de la salud holística es una redundancia lingüística. La salud siempre es holística, cuando es salud sirve como contraste, ¿no?, incluso aún simplemente como contrastar con el concepto fragmentado y reduccionista que muchas veces nos ofrece la medicina biológica. Si hablamos de experiencias como la depresión o la ansiedad, es importante reconocer muchas veces también la importancia puntual que tienen muchos psicofarmacéuticos. Antidepresivos, ansiolíticos ayudan mucho algunas veces. También es importante reconocer los factores de riesgo genéticos, biológicos, neurológicos. Hoy en día, por ejemplo, tenemos creciente evidencia, ¿no?, por ejemplo, de cambios estructurales en el cerebro de niños y de jóvenes que han sufrido eventos traumáticos, ¿no? El trauma muchas veces origina después en la vida diferentes experiencias como depresión y como ansiedad. Sin embargo, esta mirada demasiado fija en el cerebro individual que nos ofrece muchas veces la psiquiatría biologicista, también muchas veces tiende a invisibilizar muchos de los factores políticos, sociales, económicos que muchas veces originan o empeoran mucho las experiencias de sufrimiento psíquico y sufrimiento emocional. Entonces, además de eventos biográficos, ¿no?, muchas experiencias de ese sufrimiento son originadas o exacerbadas por estilos de vida impuestos por la violencia estructural que sustentan, ¿no?, nuestras sociedades del capitalismo tardío, las lógicas y prácticas derivadas, ¿no?, el patriarcado, el individualismo extremo, el hiperconsumismo. La adaptación a ciertas normas sociales y culturales de la modernidad siempre implica cierto nivel de desconexión y de enajenación. Voy a regresar un poco a lo autoetnográfico, ¿no? En los últimos tiempos, en los últimos meses, yo me encuentro viviendo como con una presión en el pecho, una presión en la boca del estómago, la mandíbula constantemente tensa, ¿no? Es una experiencia principalmente somática de mi cuerpo, pero evidentemente tiene también dimensiones psicológicas, dimensiones sociales.
A veces es sutil, ¿no? Como ahorita que estoy bien, a veces es realmente debilitante. Y el conjunto de esas experiencias, ¿no? Podría ser etiquetado, podría ser medicalizado como trastorno de ansiedad por diferentes personas. Algunos me recetarían ansiolíticos, me dirían, mira, ten esta pastilla para suprimir tus síntomas. Yo he elegido el camino contrario, más o menos, ¿no? Mucho con la ayuda de la ayahuasca, mucho con la valiosísima ayuda de los curanderos y curanderas Shipibo con los que trabajo en el templo. En vez de suprimir mis síntomas, he decidido magnificarlos. Realmente extraerlos de raíz del abismo de la oscuridad de mis sombras para ponerlos frente a mi cara, poderlos observar y realmente poder darme cuenta de dónde vienen esas experiencias de ansiedad, de dónde vienen esas experiencias, ¿no? Y hoy en día hay cosas que puedo hacer que antes no era capaz de hacer, ¿no? Como por ejemplo identificar en mi cuerpo diferentes sensaciones, ponerle nombre a muchas emociones que hasta hace poco no era capaz de hacer. Con la ayuda de la ayahuasca, con la ayuda de los curanderos, estoy empezando a sentir y pensar con mi cuerpo. Esta es otra caricatura, creo que la que mejor expresa la ansiedad en mi propia vida, ¿no? Y es que así es, en mi camino hacia el sentipensamiento, evidentemente todavía me distraigo un chingo, ¿ya? Y segurísimo me automedico bastante también, ¿ya? Pero también he aprendido que mi ansiedad no radica solamente en mí como individuo. Mi ansiedad no está en mi cerebro individual nada más. Mi ansiedad es una expresión individual de una ansiedad mucho más generalizada, ¿no? De una violencia estructural que se manifiesta en la violencia con la que me trato yo a mí mismo muchas veces, ¿no? Es una manifestación viva y encarnada de esa autoviolencia a través de diferentes mecanismos de autoexplotación. Es esta constante lucha, ¿no? Esta constante obsesión por sentirme realizado, persiguiendo abstracciones similares, ¿no? Es una angustia que surge cada vez que siento que no estoy siendo productivo, cada vez que siento que estoy perdiendo el tiempo de alguna manera, cuando en realidad estoy disfrutando con amigos, cuando estoy visitando a mi familia, cuando estoy divirtiéndome, cuando no estoy produciendo, ¿no? Pero muchas de nuestras narrativas modernas, incluso muchas de nuestras narrativas espirituales modernas, ¿no? Están basadas en esa productividad. No solamente es la productividad comercial, también es el crecimiento profesional, hoy en día también es la superación personal, también es la iluminación espiritual, no solamente el cuerpo, también el espíritu hoy en día, inmerso en estas lógicas neoliberales, ¿no? Que al final de cuentas el cuerpo y el espíritu se rebelan contra uno mismo, lo conectado se desconecta, lo entero se fragmenta y todo eso se traduce, ¿ya? Trastornos alimenticios, ansiedades, depresiones, diferentes adicciones a sustancias, entretenimiento chatarra, redes sociales, pornografía, diferentes tecnologías, ya que en realidad son simulacros. ¿Qué hacen? Emulan, ¿no? Esas conexiones perdidas. La desconexión no es solamente con uno mismo, evidentemente, ¿no? También hay desconexiones sociales. Los humanos somos primates sociales. Para estar enteros necesitamos estar enteros con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestras comunidades. Hay algunos gobiernos ya en el mundo que están empezando a priorizar la conexión social, ¿no? Como políticas de salud pública. Y es algo muy interesante porque los talleres y los retiros en el templo donde trabajo suceden en un contexto de grupo. Son grupos relativamente grandes, 23, 24 personas, ¿no? Y para muchas personas que entrevisto después, el contexto del grupo es una de las cosas más importantes que experimentan durante su tiempo. Muchos lo identifican como un pilar de su proceso de sanación. ¿Por qué? ¿No? Son personas que durante ese tiempo que están ahí pasan por experiencias increíblemente profundas, ¿no? Muy íntimas, intensamente emocionales, ¿no? Muchas veces incluso místicas, trascendentales, espirituales, y todo eso en un contexto de un grupo con otras personas que están igualmente comprometidas, ¿no? A hacer ese proceso de sanación, ese proceso de crecimiento personal, ¿ya? El contexto del grupo donde las experiencias suceden, ¿no? Y es algo que he visto taller tras taller, ¿no? En un espacio de 2 o 3 días, un grupo de completos extraños se fusionan realmente, ¿no? En estas relaciones de responsabilidad mutua, lazos de reciprocidad en que la sanación, ¿ya? Deja de ser solamente un proyecto individual, pasa a ser también un proyecto colectivo, en los que todos los participantes tienen cierto nivel de responsabilidad y compromiso con los demás, claro, ¿no? La salud deja de ser realmente un proyecto individual de esa manera. Así es como lo describe una mujer estadounidense que está asignada a nuestro estudio sobre la depresión. Dice: quedé maravillada de lo abiertos y vulnerables que son todos.
Me ayudó mucho estar con un grupo de personas que genuinamente quieren sanar, que tienen como meta aprender y ayudarse el uno al otro, que están dispuestas a compartir cosas íntimas. He descubierto que no estoy sola, que hay muchas más personas con problemas similares con las que me puedo relacionar. El grupo ha sido fantástico y siento mucho amor por las personas que han compartido su vida conmigo. Aunque en esta plática he decidido enfocarme más a las... Es una plática corta, no tengo mucho tiempo, y me he enfocado más en las dimensiones epistemológicas, individuales y sociales de la sanación. Quiero enfatizar que el trabajo con la ayahuasca y el trabajo de los curanderos Shipibo, ¿no?, implica conexiones y reconexiones en todos los niveles y en todas las dimensiones del ser. No solamente con el cuerpo físico individual o con el cuerpo social, sino también reconexiones con el cuerpo vivo y sintiente de la tierra. También reconexiones con el cuerpo intangible e inefable del misterio, ¿no? Son reconexiones con todos los niveles que componen al ser humano. Y las personas a quienes entrevisto, ¿no?, a menudo usan y recuerdan, otra ventana lingüística, recordar, del latín recordare, pasar por el corazón otra vez. Las personas utilizan y recuerdan un lenguaje y un imaginario sentipensante, ¿no?, para describir esas experiencias de saberse parte de una red interconectada que incluye no solamente a otros humanos, sino también a otros animales, plantas, árboles, ríos, rocas, montañas. La sanación, ¿no?, la reconexión, en algunos casos, fruto de un reposicionamiento ontológico y epistemológico, es un acto de desaprender a pensar y recordar una manera de sentir y pensar con la tierra. Es un reposicionamiento epistemológico que empieza a erosionar estas dualidades naturaleza-cultura, objeto-sujeto, humano-no humano, individuo-comunidad, ¿no? Y digo recordar porque esta experiencia de un mundo encantado, interconectado, poblado por seres sintientes, inteligentes y comunicativos con quienes estamos íntimamente relacionados, esto no solamente es la ontología primitiva o la epistemología fallida de sociedades premodernas, eso es un derecho de vida de todos los seres humanos en este planeta. La salud, la felicidad, hoy en día nada menos que nuestra supervivencia como especie humana, dependen en gran parte de sabernos ubicar dentro de esta red de interexistencia. Y más que nada, como estamos hablando de la salud, ¿no?, la salud, la felicidad, todo esto, nadie puede estar sano a final de cuentas si no todos estamos sanos. La salud del individuo no es independiente de la salud de su comunidad, no es independiente de la salud de su sociedad, de qué tan sana está la cultura, de la salud de los ecosistemas en los que vivimos. Para estar uno sano, tenemos que estar todos sanos. Entonces, como me dijo alguna vez un maestro de otra planta y de otra tradición aquí en México, en el desierto de Chihuahua, me dijo, para ustedes seres urbanos, el principal valor que tienen estas plantas maestras es alfabetizarlos sobre el mundo natural del que forman parte. Y a la última, para regresar al principio, ¿no?, la cita de Galeano con la que comenzamos. Ese es mi reto personal y mi camino, ¿no?, de sanación, de integración, de volverme un ser entero, convertirme en un ser enteramente sentipensante. Ser y estar entero es indispensable para mi salud y para la de todos los demás. Y regresando al cuento de Galeano, ¿no?, y sin ánimos de querer compararme con un maestro, pero yo también para eso escribo, para eso hago lo que hago, para eso investigo lo que investigo, para eso estoy aquí enfrente de todos ustedes, intentando chance enseñar algo nuevo, lo que es decir, intentar aprender algo nuevo, ¿no?, para yo también juntar todos mis pedazos. Gracias. Gracias. Nuestra próxima presentación será de Tania Komanen. Buenas tardes. Ahora yo soy Tania Komanen y antes estuve Tania Mate y estoy hablando sobre integración y a veces con las plantas tienes que cambiar tu vida y eso pasó conmigo también. Un momento. Y where's the record thing? Oh yeah, thank you. Y tengo que leer porque español no es mi lengua y gracias por tu paciencia.
Y yo quiero comenzar con agradecimiento por los ancestros de esta tierra, por Bia, por todo su trabajo al organizar esta conferencia increíble, y Horacio por todo su trabajo para ayudarla. Agradecimiento para todos mis maestros, especialmente Gabor y todos los maestros y maestras shipibos que me han guiado y compartido su sabiduría ancestral conmigo. También por Richard y Anurag, cuyo trabajo sobre la intención y la alineación ha revolucionado mi propia vida, y para Matthew y Clara y Debbie y todos en el Templo del Camino de la Luz por las increíbles oportunidades de trabajar de maneras que marcan una diferencia en el mundo, y para todas las plantas, especialmente ayahuasca y tabaco. Hatibicho. Estoy aquí para hablar sobre integración. Esta palabra integración es una palabra muy popular en el mundo de los psicodélicos y en general. Y inicialmente me fui al templo en 2015 por invitación de Matthew, el fundador, por allá. Después de haber escuchado que sus programas se enfocaban en la integración. En este momento había estado tomando ayahuasca en el estilo shipibo durante varios años, pero solo en Canadá y México, con curanderos norteamericanos entrenados en shipibo. También me había estado entrenado con el Dr. Gabor Mate, mi ex suegro. Siempre va a estar mi ex suegro, ahora y para siempre, en su estilo único de procesamiento y integración después de las ceremonias. Este proceso se realiza en grupo durante el día entre las ceremonias y utiliza un estilo muy directo para preguntar a las gentes y ayudar a las personas a comprenderse a sí mismas y a sus experiencias de ceremonia, y de una manera que les permita verlo por sus mismos. Eso es muy importante, es para preguntar y ellos pueden ver. Y en mi experiencia les ayuda a profundizar las experiencias que tienen en las ceremonias, y más que todo es por sus mentes. Y les ayuda a darles herramientas para continuar este proceso de autoinvestigación. Es una nueva palabra para mí de la última semana, gracias Tania News. Con el fin de integrarse una vez que regresan a sus vidas. Así que yo llegué al templo curioso sobre lo que estaban haciendo con la integración y agradecido por la oportunidad de tomar ayahuasca en Perú por primera vez en un lugar seguro y respeta y honra las tradiciones shipibos. Y llegué con un conjunto de habilidades que era diferente de todo lo que habían visto antes, y parecía ofrecer exactamente las herramientas que faltaban cuando se trata de la pregunta de los occidentales que vienen a tomar ayahuasca en la selva, que todavía es un fenómeno muy nuevo. Y por supuesto nos enamoramos instantáneamente, y aquí estamos. Los occidentales no crecen en la selva con las plantas, conectados consigo mismos y con la naturaleza. Crecemos en ciudades y pueblos impulsados por el capitalismo y el consumismo, y más que todo estamos completamente desconectados de nosotros mismos y de las personas en nuestras vidas. También tenemos este fenómeno fascinante de la mente occidental, que está completamente súper desarrollado en relación con nuestros corazones o formas emocionales de relacionarnos entre nosotros. Eso es parte de por qué necesitamos ayuda adicional, pero no es la única razón. No es solo porque somos occidentales, con mentes occidentales, más que eso es porque en su mayor parte no tenemos un contexto para hacer el trabajo espiritual. Y cuando llegamos a la ayahuasca nos encontramos dentro de un sistema espiritual de curación y sanación. Tenemos experiencias espirituales y místicas, y después volvemos a nuestras vidas mismas desde antes, nuestras relaciones y nuestros trabajos de oficina, y nos encontramos de nuevo en esos entornos, pero con un nuevo sentido del yo y de la vida y de lo que es posible. Y es difícil relacionarse con las personas. Y ahora tenemos horas de occidentales que llegan al Amazonas para participar en ceremonias, y por personas que participan en ceremonias en todo el mundo, en diversas tradiciones y ceremonias neochamánicas. Y en general no hay mucho contexto para hacer este trabajo.
Las personas que vuelvan a sus vidas, especialmente después de sus primeras experiencias, tienden a tener un momento difícil. Así que tenemos este nuevo fenómeno de personas que vienen a la ayahuasca y muy generalmente vienen por 3 razones: para la curación o sanación, para el crecimiento personal y para el desarrollo espiritual. Y casi siempre termina siendo una mezcla de estas 3 cosas. Y en el caso de Templo y en los lugares donde más yo he trabajado, dentro de los talleres, las personas tienen un ambiente donde pueden conectarse profundamente consigo mismos. Y eso es como la quote que Adama poner. Sí, adentro de los talleres es muy bonito y ellos están bien conectados y después se van a sus vidas. Y nada es diferente en sus vidas. Y aquí es donde entra la integración. Pero también empieza esta integración en los días entre las ceremonias, ¿verdad? Todo lo que pasa después de las ceremonias puede llamar integración, pero la integración se puede definir como un proceso de incorporación de las enseñanzas de la medicina y las ceremonias a la vida diaria de cada uno. Yo empecé a trabajar como directora de integración en el templo en julio de 2026, en el futuro. Soy mágico. 2016. Y por tiempo estaba haciendo sesiones con personas en Skype y comencé muy rápidamente a notar temas en lo que estaban experimentando. Quiero enfatizar que la integración no solo es importante para las personas que están teniendo dificultades. Poner esfuerzo y acciones en la integración es importante para todos. Pero los temas que comencé a notar eran más en el mundo de las dificultades de muchas personas parecen tener a su regreso. La forma en que trabajamos en el templo y en otros lugares en los que yo he trabajado es como parte de un equipo que incluye doctores espirituales, shipibo maestras y maestros, quienes trabajan arduamente en las ceremonias para facilitar la sanación que se necesita en los individuos que participan en las ceremonias. Por lo tanto, con el interés de maximizar la sanación y beneficiar a los pacientes en las ceremonias, es importante integrarse, pero también por respeto a la tradición y al trabajo de maestros y maestras, es importante integrar, incluso si la integración en sí misma no es un concepto tradicional. Si no hacemos nada para integrar esto, su trabajo no va a durar. Entonces, algunos de los temas que vemos con mucha frecuencia son los siguientes: necesidad de hacer cambios en nuestros ambientes, no saber con quién o cómo hablar sobre nuestras experiencias, un proceso de depuración continuando, una mayor sensibilidad y un descubrimiento del trauma. Primero, una necesidad de hacer cambios a nuestros ambientes. Nuestras vidas están construidas por diseño y hasta que tengamos momentos de despertar, podemos asumir más o menos que nuestras vidas están inconscientemente diseñadas. Eso significa que nuestros ambientes, incluidas nuestras relaciones, nuestros trabajos, qué alimentos comemos, todo, también están inconscientemente diseñados. Están diseñados para reflejar un cierto conjunto de creencias sobre quienes creemos que somos. Cuando llegamos a ayahuasca y tenemos experiencias de conectarnos con nosotros mismos a un nivel más profundo, iniciamos un nuevo punto de referencia. Nos descubrimos nuevamente. Pero cuando regresamos a nuestras vidas, todos y cada uno de nosotros se relacionan con nosotros como si siguiéramos siendo la persona que éramos antes. Este tirón del medio ambiente para ser como éramos antes es muy fuerte y necesita acción y esfuerzo para diseñar nuestras vidas de una manera que está alineada con lo que realmente somos. ¿Me entiendes? Segunda cosa, no saber con quién ni cómo hablar de nuestras experiencias y o falta de comunidad.
Esto es realmente importante. Muchas veces las experiencias que tenemos, no solo dentro de las ceremonias, sino durante todo el curso de los talleres, son más profundas, más conectadas y más reales que la mayoría de lo que hemos experimentado en nuestras vidas antes de este punto. Y al igual que si vas de viaje por un par de semanas o un par de meses, cuando te vas a casa nada ha cambiado. Y en el caso de una profunda sanación o experiencia espiritual, la sensación de desconexión y incapacidad para relacionarse con las personas que te rodean puede ser intensa. También puede ser dañino. Trabajamos a partir de una definición de trauma que trauma no es lo que sucedió, sino la desconexión de usted mismo que sucedió como resultado de lo que sea que fue eso. ¿Entiendes? No, es un poco difícil. Ayúdame. Por favor. El trauma no es el trauma en sí mismo, sino la desconexión que resulta por el evento traumático. Ya. O sea, la desconexión que sucede después del evento traumático. ¿Entiendes? Gracias, Adam. Eso es importante porque si el trauma fue justo lo que sucedió, solo las circunstancias o el evento, no habría esperanza para la sanación. Entonces el trauma no es lo que sucedió, sino el impacto de lo que sucedió en su capacidad de sentirse conectado consigo mismo y con otras personas y en su capacidad de estar en el momento presente. Todos tienen trauma, todos tenemos trauma y todos podemos sanar. Pero las personas necesitan a otras personas para sanar. Y si vamos a la selva y tenemos estas experiencias de sanación muy profundas y después nos vamos a casa y no podemos relacionarnos con nadie, eso puede alienar y aislar aún más. Y puede hacernos cuestionar la validez de nuestras experiencias, lo que significa que ellas es mucho menos probable que dure. Otra cosa, un proceso de purga continuo. Muchas veces, y lo he experimentado yo mismo, vemos lo que me gusta llamar un proceso de purga continua después de las ceremonias o retiros. Si alguien viene con 30 años o 50 años de emoción reprimida y no examinada, no es realista pensar que todo esto se irá en una noche o un retiro. Muchas veces lo que sucede es que los bloqueos de esta emoción reprimida se eliminan y después todavía hay un proceso en el que las personas pueden encontrarse en un estado de miedo o enojo o de tristeza durante 3 meses o 6 meses o un año. Con el tipo correcto de orientación, esto no es un problema y las personas pueden aprender cómo tener sistemas nerviosos regulados y tener una relación correcta con sus propios estados emocionales. Otra cosa, una mayor sensibilidad. Es muy común que las personas sean mucho más sensibles a las cosas cuando regresan a casa. Esas cosas pueden ser alimentos, olores, energías de otras personas y muchas veces incluyen algo artificial, cualquier que es artificial, ya sea conversación o alimentos procesados como eso. A veces hablo de ello como si el trabajo realizado en la ceremonia fuera como plantar un árbol pequeño dentro de ti y ese árbol quiere crecer realmente recto. Sin embargo, cuando llegas a tu vida después de la ceremonia por primera vez, es como una pequeña plantita que es muy sensible a su ambiente y a todas las cosas que contiene. Una vez que el árbol es más grande y tiene raíces más fuertes, en otras palabras, una vez que se ha integrado el trabajo de la medicina, puede haber más tolerancia a las cosas. No significa que no sea sensible con ellos, pero el impacto, la reactividad que tienen es mucho menos. Y última cosa por ahora es descubrimiento de trauma. Solo yo quiero mencionar que el descubrimiento de un trauma en forma de emociones reprimidas o recuerdos reprimidos es una experiencia muy común y puede contribuir a la dificultad que experimentan las personas en su regreso a casa. Trabajar con personas que tienen conocimiento de trauma y experiencia con la medicina es esencial en estos casos para ayudar a trabajar completamente a través de esas experiencias y no ser re-traumatizado durante el proceso.
En mi propio caso, descubrí recuerdos reprimidos de abuso sexual infantil y por un lado tenía mucho sentido. Era como si esta pieza del rompecabezas que siempre había faltado estuviera finalmente en su lugar. Pero, por otro lado, todo lo que creía saber sobre quién creía que había desaparecido por completo en un instante. Ya no sabía quién era yo. Este fue un ejemplo extremo de un proceso que todos los que están en el camino del despertar deben atravesar, descubriendo que quien creías que eras no es para nada lo que realmente eres. Ese es un gran lugar para comenzar y es esencial si queremos que el potencial de estas medicinas sagradas para transformar el mundo se realice, que las personas que tienen estas experiencias sean bienvenidas en su camino por miembros de la comunidad y profesionales que han pasado por ello, para que juntos podamos construir algo que dure, y eso no tiene a nosotros viviendo en un mundo saludable, basado en el corazón y conectado. Gracias. Gracias, Tania. Ahora tenemos la presentación de Carolina Jaramillo y Samantha Retrosi. Hola, buenas tardes. Primero que todo, queríamos pedirle disculpas. Nuestra ponencia es colaborativa y teníamos unos puntos que ilustran la teoría que tenemos. Por problemas tecnológicos, solo los tenemos en papel y si alguien está interesado después de la ponencia, por favor nos preguntan. Gracias. Buenas tardes. La mayoría de mi investigación personal se centra en las experiencias de los usuarios de ayahuasca que provienen lo que típicamente se describe como sociedades occidentales. Me encontré centrada en una zona de contextos culturales, sociales y estructurales sobrepuestos y inmersa en una diversidad de formas de vida que se combinaban y se volvían emergentes. En el momento de mi partida, había quedado claro que las experiencias de curación que se llevaban a cabo a través de las plantas no podían generalizarse, eran muy diversas y particulares. Productos de identidades individuales y procesos de vida. Pero también observé patrones y temas de malestar emocional y psíquico que son compartidos y colectivos en cierto sentido. Experiencias de procesos sistémicos a gran escala que ya sea consciente o inconscientemente se manifiestan en el contexto de las vidas individuales. Comencé a ver la acción de los actores en este campo como un reflejo de la experiencia colectiva de una inmersión en las condiciones sociales, culturales y estructurales del capitalismo tardío, un conjunto de efectos que se manifiestan en una multiplicidad de malestares sociales globales y globalizadores. Los resultados de estas realidades sistémicas que se comportan simultáneamente y experiencia individual también generan puntos en común en las formas de malestar y enfermedad que se han vuelto normativas, sensaciones de desconexión del yo y los demás, sentimientos de aislamiento y odio a sí mismo, de falta de sentido, depresión, ansiedad y fatiga. Experiencias de trauma infantil que fluyen a través de la familia nuclear. Diversas formas de violencia cultural y social que surgen de las condiciones sociales y estructurales de la vida en la cultura y la sociedad occidental. Y aunque quiero
y aunque quedó claro que muchas experiencias de malestar en Occidente son compartidas y colectivas, también me atrevería a afirmar que la enfermedad psíquica y fisiológica individual y social que se manifiesta en el corazón del Occidente está conectada a elementos de violencia social que ocurren en el contexto amazónico: explotación ambiental, penetración económica, violencia cultural y social. Las formas diferentes de experiencia, cuando se las ubica en relación con una realidad sistémica de proporciones globales, se pueden abordar como si se tuvieran en común, convirtiéndose así en el ímpetu potencial de una respuesta colectiva y colaborativa a la violencia sistémica. Lo que invade la jungla en busca de petróleo es también lo que coloniza a la psique del actor occidental en busca de un sujeto consumidor obediente. Posicionamos la aplicación terapéutica de ayahuasca como un camino de intervención para todas las partes involucradas, para quienes ingresan a la Amazonía para recibir sanación y para quienes la habitan. Para los usuarios occidentales, la ayahuasca es un agente que interviene en patrones cristalizados que orientan hacia uno mismo, hacia el otro y hacia el medio ambiente, lo que se denomina trauma o susto. La idea de que el comportamiento modelado es simplemente un producto de un trauma individual y enraizado solo en la historia personal es una perspectiva unidimensional que fluye del terreno disciplinario de psicología. Intervendría para afirmar que la base social de la cual emergen las experiencias individuales de trauma es el ambiente material y cultural en el que los individuos están inmersos. Está claro que los usuarios occidentales tienen mucho que ganar en el acto de ser tratados. Afirmamos que quienes administran las medicinas también cuentan con intereses al participar. Como profesionales, la intervención dentro del espacio liminal implica el tratamiento de los malestares en los cuerpos y estados mentales occidentales, síntomas de la vida en el contexto de la cultura y la sociedad occidental. Esta actividad es una intervención en la base psíquica y sintomática de la forma de vida occidental. Simultáneamente, es una intervención en el flujo geopolítico de la irracionalidad sistémica que da lugar a muchos de los males sociales experimentados en la Amazonía. Podemos observar la unión de estos actores como si fuera solo una historia más del neocolonialismo, de la apropiación cultural y de recursos, o podemos ver a los actores de contextos diferentes como mutuamente interesados, posicionados diferencialmente en capacidad geográfica, pero igualmente incrustados y destructivamente impactados por la misma estructura global del capitalismo tardío. Por lo tanto, diversos actores en este campo parecen tener un conjunto de intereses comunes y también podrían ser aprehendidos como individuos estratégicos y motivados lógicamente a unirse creativamente a la búsqueda
de algo mejor para sí mismos, sus comunidades y el mundo. Como la única facilitadora y practicante mujer latinoamericana en el Temple of the Way of Light, me encuentro en una posición única para observar, criticar y disfrutar de la creación de nuevas formas de aprender y trabajar, con el fin de enfocarnos en la regeneración en lugar de una conclusión simple. Nos gustaría retomar las preguntas centradas por el hilo de la crítica, que emerge de las narrativas del preservacionismo cultural, críticas que buscan preservar ciegamente lo tradicional dentro de los marcos curativos amazónicos simplemente por la propia tradición. En un nivel conceptual básico, es imposible definir exactamente en qué consiste la tradición, especialmente en las tradiciones orales. Posicionar el trabajo de las plantas como estático es convertirlo en una fórmula que descartaría su propio conjunto de prácticas fluidas y cambiantes, así como el impacto significativo de las subjetividades individuales y la creatividad de los practicantes indígenas. En la aplicación práctica, las prácticas amazónicas difieren de individuo a individuo y de familia a familia. Aunque las prácticas indígenas tradicionales a menudo se perciben como amenazadas por la fuerza cultural y social homogenizadora de la creciente presencia de la medicina occidental en la Amazonía, prácticas que se presentan como tradicionales nunca han sido estáticas o estandarizadas. El trabajo con la medicina de las plantas amazónicas está fundamentado en la creación de vínculos y alianzas con las plantas, alianzas que son fluidas y únicas en el tiempo y el espacio. De hecho, proponemos que caracterizar las prácticas indígenas como estáticas significaría devaluar el desarrollo de las conexiones primordiales entre los practicantes y su entorno. La creciente presencia de consumidores y aprendices occidentales presenta una serie de desarrollos y dinámicas cambiantes, algunos de los cuales parecen ser profundamente problemáticos. Sin embargo, la presentación de las prácticas de medicina vegetal amazónica como tradicional, es decir, como estáticas y homogéneas, le daría a la caracterización descriptiva un enfoque claramente occidental y reductivo. Por supuesto que existen pautas generales que guían la forma en la que trabajan los maestros Shipibo. Está claro que algunas características de las prácticas amazónicas están profundamente arraigadas culturalmente. De esta forma, los pilares principales de estas prácticas pueden reconocerse como sentido común en los lineajes curativos. La fluidez de la forma en que trabajan los diferentes maestros no tiende a ser cuestionada por otros maestros, porque tiene sentido que la mayoría de las personas practiquen en maneras diferentes. El deseo de definir y defender la práctica tradicional como específica y estática puede provenir del deseo de comprender y respetar, pero también puede tener el efecto de ser reduccionista y restrictiva. Es importante comprender, respetar y valorar los orígenes de ciertas prácticas, pero también abogamos por la validez de una perspectiva que busca interrogar la preservación de la tradición simplemente por ser tradición e iniciar conversaciones sobre posibles cambios que podían ser necesarios en los espacios donde se encuentran los buscadores occidentales y las prácticas medicinales amazónicas. Se podría argumentar que la creación de centros occidentales que incorporan el uso de otras herramientas de desarrollo o integración personal diluye la tradición. También podría argumentarse que muchos aprendices o facilitadores no son psicoterapeutas y por lo tanto no están equipados para apoyar a los buscadores occidentales. Estas afirmaciones polarizan a los practicantes. O queremos la tradición con personas puramente indígenas o un enfoque puramente occidental en lugar de un espacio holístico que es un puente entre entendimientos. Es en vano y arrogante recopilar datos secos y tratar de superponer las modalidades occidentales de la terapia al trabajo de la planta sin una discusión adecuada y la fusión de métodos con la de los pueblos indígenas. Esto es algo que requiere pasar tiempo inmerso en la cultura. Con este fin, un facilitador con experiencia es más útil que un psicoterapeuta inexperto. No deseamos invalidar ninguna de estas críticas por completo, sino más bien afirmar que la diseminación global de la ayahuasca y la información que continuamente atrae a más occidentales a la jungla en busca de curación es un proceso en marcha y debemos llegar a un acuerdo con su expansión continua, debido a la eficacia bien documentada de la medicina vegetal. Frente a un proceso que no solo está ocurriendo, sino que está ganando velocidad, la crítica simplemente por el bien de la crítica no es productiva. En este punto se vuelve más responsable satisfacer las necesidades de curación y apoyo de aquellos que están buscando la curación y de una manera que sea apropiada, efectiva y beneficiosa.
El requisito de satisfacer esta necesidad es un conjunto de técnicas y prácticas que pueden poner en contacto diferentes paradigmas culturales entre sí de una manera reflexiva y fluida, en lugar de reductiva y estática. Está claro que no podemos aplicar efectivamente este trabajo desde un entendimiento cultural localizado y que el trabajo conceptual de puente y traducción que ocurre en el espacio intermedio tiene una potencialidad regenerativa significativa. Al satisfacer las necesidades de todas las partes activas en la liminalidad, debemos interrogar los elementos conceptuales importados de diferentes ambientes culturales y debemos defender la posibilidad de la fluidez emergente y el potencial de la regeneración. Hemos establecido el marco de referencia principal de cómo las condiciones sociales, culturales y ambientales generadas por la globalización de la medicina y prácticas de las plantas amazónicas. Buscamos aquí argumentar a favor de la producción social reflexiva y fluida del espacio liminal, como una zona emergente, cooperativa y perpetuamente negociable de regeneración radical. Al presentar el espacio liminal como un área donde las culturas, las prácticas y los paradigmas se encuentran, esperamos no solo entablar un debate sobre la potencialidad latente de esta zona, sino también reevaluar las narrativas que representan la globalización de ayahuasca enteramente dictada por los países occidentales. Estos procesos unilaterales de apropiación cultural o hegemonía. Estos son ejemplos de trabajo cooperativo y un compromiso con la subversión hacia la hegemonía cultural que históricamente ha caracterizado la relación entre las sociedades occidentales y amazónicas. Nuestra esperanza es que podamos proporcionar evidencia de la posibilidad de un conjunto diferente de relaciones sociales, de la potencialidad de los recursos humanos para recrearnos en el espacio intermedio entre estos mundos sociales. Argumentamos que en muchos casos, las oportunidades que no están fácilmente disponibles para los actores en cualquier mundo social se convierten en posibles paradigmas, culturas y formas de superimposición y fusión. Procedemos con el cuidado de ser reflexivas en relación a las características estructurales, las ideologías y los aparatos conceptuales que se importan al espacio liminal desde ambos lados de la división sociocultural. Hacerlo requeriría una revisión consciente y reflexiva, que a su vez es un iniciador de relaciones sociales deliberadamente transformadas. Esta presentación se basa en una teoría crítica que busca crear, generar y presentar nuevos horizontes de posibilidad. Así, nuestro análisis se centra en la insistencia en la capacidad inmutable de los recursos humanos que está presente en todos los contextos y en todo momento. De ninguna manera deseamos presentar el potencial terapéutico de la ayahuasca u otras medicinas vegetales como respuesta a las dificultades sistémicas actuales de la humanidad, sino como una de las muchas vías posibles de acción como una respuesta creativa, cooperativa y colectiva a un conjunto de problemas globales sociales. También esperamos presentar el potencial radical de las plantas como técnicas reflexivas y voluntarias a través de las cuales los individuos buscan explorar y reconsiderar la relación entre el yo, el otro, la autenticidad y el poder para transformarse a sí mismos, su relación con lo que los rodea y convertirse en agentes más que en meros sujetos. Esperamos enfatizar que las formas colectivas de transformación siempre han y seguirán fluyendo a través de los psiquis y los actos individuales. Y así es la transformación del yo al que debemos girar inicialmente para abordar los problemas sociales de proporciones globales. Y presentamos la utilidad de estas ideas en el espíritu de la potencialidad transformadora de las plantas.
Estamos agradecidas con las curanderas Shipibo, gracias Laura, y y las plantas con las que hemos trabajado por su disposición a incorporar, llevar y compartir este conocimiento. Estoy personalmente agradecida por haber recibido un hogar, una conexión a mis raíces y una vocación en el espacio intermedio entre estos mundos. Estamos agradecidas por su guía y los retos que hemos recibido y esperamos continuar nuestra exploración de nuevas formas de creación y servicio con respeto a los linajes y con el deseo de avanzar en una dirección que pueda darle a este trabajo y la magnitud de su potencial el lugar que se merece en la sociedad moderna para el beneficio de todos. Muchas gracias. Gracias. La siguiente ponente será Shana Harris. Hola, gracias por venir. Soy antropóloga y una profesora de antropología en la Universidad de Florida Central. ¿Y por qué soy antropóloga? Voy a comenzar esta ponencia con una anécdota etnográfica, qué sorpresa, desde mi trabajo de campo. ¿El volumen está bien? ¿Sí? Ok. ¿Un poco más? Ok. ¿Cuándo recibimos nuestras pastillas? Me preguntó Anthony cuando él entró al auto. No sabía la respuesta y le pregunté a Manuel, el conductor. Cuando paró el auto, Manuel quitó 2 pastillas de una cajita y las dio a Anthony, quien las tragó sin agua. Me dijo Manuel que son pastillas de morfina y ayudaría a Anthony para no sufrir para la abstencia de heroína y opioides, ¿sí?, recetados. Anthony está nervioso y salió del auto para fumar un cigarrillo, el primero desde que él subió a un avión en Nueva Jersey hace 6 horas. Estamos en el estacionamiento del aeropuerto de San Diego, esperando 2 vuelos más desde Toronto y Las Vegas. Cuando llega cada vuelo, recogimos a otro pasajero hasta que el auto está lleno. Nos presentamos brevemente y Manuel les dio 2 pastillas de morfina a un pasajero nuevo. Después nos pusimos en camino. Anthony y los otros pasajeros, que se llaman Brett y Lorraine, comenzaron a charlar mientras conducíamos hacia el sur en la Interestatal 5. Se preguntaban las preguntas comunes para llegar a conocer unos a otros, como ¿de dónde eres?, ¿a qué dedicas? Y algunas preguntas no comunes, como ¿qué consumes?, ¿por cuánto tiempo has consumido? Ellos parecen ansiosos, pero un poco inseguros respecto a lo que se están metiendo ellos mismos. Le preguntaron a Manuel acerca de nuestro destino, qué va a pasar esta semana y las experiencias de huéspedes anteriores. Les aseguro que todo irá bien, diciendo, la gente que viene acá se van sintiéndose mejor. Yo veo todo el tiempo, semana tras semana. 30 minutos después, llegamos al cruce de frontera en San Isidro, entre el condado de San Diego en California y la ciudad de Tijuana en Baja California. A diferencia del tráfico que viene en la otra dirección hacia los Estados Unidos, cruzamos la frontera sin retraso. Mientras pasamos por el puesto de control, nos recibe Manuel diciendo, bienvenidos a México. Cuando Manuel nos llevó al otro lado de la frontera en San Isidro, fueron solo un puñado de miles de personas que pasan por día por el cruce de frontera terrestre más ocupado en el hemisferio occidental. Pero a diferencia de la mayoría de los viajeros que vienen a Baja California para las vacaciones o visitar a la familia o regresar a sus casas después de las jornadas en los Estados Unidos, nosotros vinimos a México para visitar un centro de tratamiento de drogadicción. Anthony, Brett y Lorraine son autodescritos adictos que se fueron a los Estados Unidos o Canadá, en el caso de Lorraine, por recibir tratamiento con una sustancia que se llama ibogaína.
Ibogaína es una sustancia natural y psicodélica que no es originaria de las Américas. Se deriva de las raíces de un arbusto africano que se llama Tabernaci iboga. En diferentes países, ibogaína se utiliza para la interrupción de la adicción, como una manera de reducir o eliminar las ansias y los síntomas de abstinencia asociados para los opiáceos, el alcohol y otras drogas. Anthony, Brett y Lorraine viajaron a México porque han fundado muchos centros de tratamiento de drogadicción a través del país para les ofrecerlo a los norteamericanos, la mayoría de los Estados Unidos, que quiere el tratamiento con ibogaína. Es porque ibogaína es una sustancia psicodélica y es ilegal en los Estados Unidos, por supuesto. Pero en México la sustancia no es regulado y por eso no es ilegal técnicamente. Desde que el año 2015, he viajado a Baja California para estudiar el tratamiento con ibogaína y a las personas que cruzan las fronteras internacionales, a veces muchas, para recibirlo. Yo realizo investigaciones etnográficas en 2 centros para observar el tratamiento que dura por 7 días. En esta ponencia, yo hablo sobre las experiencias de los pacientes como Anthony, Brett y Lorraine y otros, que buscan y reciben este tratamiento de drogadicción específico, en un país extranjero. Al hacer eso llama la atención hacia el papel de esta terapia alternativa en sirviendo drogadictos y una forma del viaje médico ignorado no analizado, el viaje médico para el tratamiento de drogadicción. Porque creo que el tema del viaje médico es imperativo para entender el fenómeno de ibogaína en las Américas. Pero antes de hablar sobre el tratamiento con ibogaína, necesito hablar brevemente sobre alguna terminología en relación al viaje médico. En esta ponencia estoy utilizando el término viaje médico a propósito como una alternativa al turismo médico, el término más común. Muchos académicos sostienen que turismo médico es un término inapropiado para describir las experiencias de cruzar fronteras para la atención médica, porque la palabra turismo connota placer y ocio. Este lenguaje es problemático para describir las experiencias de las personas que se sienten que necesitan viajar para que recibir la atención médica que necesitan. Estoy de acuerdo con las antropólogas Andrea Whitaker y Amy Spear cuando sugirieron que el término turismo médico transmite un tipo de hedonismo que no se adapta a la esperanza, el dolor y la ansiedad que están relacionados a algunos tratamientos médicos. El tratamiento de drogadicción califica para este tipo de tratamiento, por cierto, porque es muy difícil físicamente y emocionalmente. Por eso, he escogido a usar el término viaje médico, un término más inclusivo para describir las actividades asociadas a buscar y recibir el tratamiento con ibogaína en México. Y estos viajeros médicos viajan a México ¿para qué tipo de tratamiento? Supuestamente, el tratamiento con ibogaína funciona en 2 niveles. El primero, la ibogaína puede reducir o eliminar las ansias y los síntomas de abstinencia por quitar los receptores cerebrales. Como me dijo un personal de un centro, la ibogaína friega el sistema nervioso. Al hacer esto, la ibogaína empuja el botón de reiniciar del cuerpo. En el segundo nivel, la ibogaína es una sustancia psicodélica que causa un estado de ensueño de conciencia que dura 12 horas a veces más.
Frecuentemente se describe este estado como uno de introspección, donde las visiones del viaje psicodélica pueden ayudar a procesar las traumas pasadas. Me explico. Otro personal es como 20 años de psicoterapia durante una noche. Sí, y el número cambia a veces. 10 años, 15 años, 20 años, es más o menos años. Por eso se promociona. Sí, la ibogaína como una herramienta para curación física, psicológica y posiblemente espiritual. Los pacientes en los dos centros tenían problemas con una variedad de drogas. La mayoría tenía un problema con heroína o opioides recetados, pero algunos con metanfetamina o alcohol. Casi todos tenían experiencia previa de otras modalidades del tratamiento de drogadicción y casi nada estaba tratando de desintoxicarse por primera vez. Ellos me dijeron, gracias, que tenían éxito poquito o no tenían éxito prolongado con los tratamientos dominantes en los Estados Unidos, como terapia de sustitución de opioides como metadona y programas de los 12 pasos. Ellos vinieron a México porque estaban desesperados a llevar limpios. Funcionó ningún otro tratamiento y el tratamiento con ibogaína era su única alternativa. Como me dijo una paciente, esto es el último recurso. El programa de tratamiento de estos centros empieza con una recogida de la estación del tren o el aeropuerto en San Diego, como la describen al comienzo de esta ponencia. Cuando los pacientes cruzan la frontera, van a una clínica en Tijuana para hacer pruebas para asegurar que una paciente puede físicamente el tratamiento con ibogaína, incluyente un electrocardiograma, un análisis de sangre y un examen de orina. Después van al alojamiento para la semana, una casa de playa que es una hora en coche al sur de Tijuana, donde se encuentran el personal y se instalan en sus cuartos. Durante las próximas 48 horas, los pacientes se preparan para el tratamiento, no solo físicamente, sino también mentalmente, por relajarse, hacer yoga, andar por la playa y comer una dieta saludable. Después del almuerzo, en el tercer día, tenían que parar a comer y beber para reducir la posibilidad de tener náusea durante el tratamiento inminente. Esta noche, cada paciente se mete en una cama y está conectado a monitor cardíaco para monitorizar el ritmo cardíaco durante el tratamiento. Los pacientes reciben una dosis prueba de la ibogaína para confirmar que ellos no tienen una alergia. Si todo va bien, 30 minutos más, reciben, bueno, en inglés es flood dose, pero creo que en español es algo como la dosis de riada. De inundación. Inundación. Es mucho mejor, de ibogaína. Esta dosis, inundación. Sí, sí. Empieza la experiencia psicodélica larga para la cual viajaron a México. La primera fase de tratamiento dura aproximadamente 12 horas. Las pacientes empiezan a sentirse tibia y oír un zumbido vago. Gracias. Estarán torpes, sensibles a la luz y se harían sentir mareo inducido por el movimiento. Y luego empezaron el viaje verdadero. Como les mencioné hace unos pocos minutos, la ibogaína causa un estado de ensueño de conciencia que puede producir visiones extendidas. Por ejemplo, Anthony vio su abuelo, quien era alcohólico, y escuchó músicos tribales tocando los tambores y cantándole las palabras "no use drogas".
Otra paciente, que se llama Luisa, vio la oscuridad dentro de su cuerpo y ella intentó expulsarlo, pero no pudo porque sentía que no podía respirar. Uno de los viajes más interesantes que escuché fue el de Joey. Empezó con Joey cara a cara con Dios, que estaba en forma de estatua. Dios tuvo un brazo detrás de la espalda y una mano frente de su cara verticalmente. Joey trató de discutir con Dios silenciosamente, pero Joey no pudo venderle sus ideas. Con un movimiento rápido del mano de Dios al lado, Joey se fue del viaje a través de sus recuerdos. Joey era demasiado emocional para describir el contenido de los recuerdos. Alrededor de 12 horas después de la dosis de inundación, sí. Los pacientes ingresan en la segunda fase de tratamiento. Empieza el día gris, un tiempo cuando regresa la coordinación del cuerpo y los pacientes pueden controlar sus pensamientos. Aunque están más cerca del estado normal, están exhaustos tanto físicamente como mentalmente. El personal alienta a los pacientes a escribir sus sentimientos y pensamientos después del tratamiento, a comer y tomar para recuperar la fuerza y a descansar. Generalmente están confundidos y a veces ya están inestables y tienen sueño. Cuando le pregunto a un paciente si esta sensibilidad y esta sensación era normal, respondió al personal: acabas de limpiarte. Algunas veces sentirse mal es algo bueno. El día después del día gris, cada paciente participa en un tipo de mini ceremonia con otra medicina sagrada. Se llama, bueno, en español es más difícil para mí, pero es 5-MeO-DMT. Coloquialmente se llama el sapo, porque es una sustancia psicodélica que viene del sapo del desierto de Sonora, o bufo alvarius, que es originario del norte de México y el suroeste de los Estados Unidos. Cuando se inhala el sapo, empieza un viaje psicodélico muy rápidamente que dura 15 o 20 minutos. Generalmente el viaje se caracteriza por visiones y liberación física o euforia. Los pacientes reciben el sapo con el fin de elevar su humor después de la experiencia dura con ibogaína. Por ejemplo, Luisa describió su experiencia con el sapo como una muy emocional. Era una mezcla de reír y llorar, y ella sintió una unidad con todo en el cuarto y con cada persona en el mundo, porque ella dijo: todo el mundo ha sentido la tristeza, la alegría y la muerte. Brevemente se sintió ingrávida y vio una luz casi transparente salir de su cuerpo y flotar sobre ella. Aunque no se sintió bien después del tratamiento con ibogaína, Luisa se sintió mucho mejor después de tomar el sapo. Ella me dijo: nunca me he sentido tan bien en toda mi vida. Nunca me he sentido cómodo en mi propia piel hasta ahora. También Anthony tuvo una experiencia positiva con el sapo. Me dijo que la ibogaína cura su cuerpo, pero el sapo cura su alma. En su último día en México, los pacientes salen de la casa de la playa, cruzan la frontera y van al aeropuerto o a la estación de tren en San Diego. La mayoría regresan a su casa para comprender sus experiencias con ibogaína y el sapo y decidir el próximo paso para su recuperación.
Algunos comienzan ese trabajo en centros de cuidados posteriores que especializarse en cambiar los patrones de comportamiento y integrar los mecanismos de afrontarmente en la vida cotidiana. El personal los alienta a los pacientes que participan en algún tipo de cuidado posterior, independientemente en sus destinos después de salir de México. Me dijo un enfermo que él siempre les dice a los pacientes lo mismo cuando se van. Nosotros hacen la parte fácil, tú tienes que hacer la parte difícil. Como dice antropóloga Beth Kanigis, se enfoca la mayoría de los análisis del turismo médico se centran en los destinos de tratamiento más que las experiencias de las personas que viajen a esos destinos. Los estudios académicos discuten cómo las pacientes son el objetivo de los tratamientos ofrecen en lugares atractivos. Generalmente, estos estudios no hablan de estos viajeros médicos como personas cuyas decisiones médicas se basan en más que el precio y la calidad de la atención médica. El objetivo de mi proyecto de larga duración sobre el tratamiento con ibogaína en México es entender ese fenómeno en términos distintos del mercado. Más bien espero mostrar el lado personal del viaje médico y recalcar los factores complicados que llevan a los usuarios de drogas a la puerta de los centros de ibogaína, así como sus experiencias corpóreas y afectivas que están involucradas en el viaje médico transnacional para llevar limpios. También espero mostrar cómo el viaje médico afecta el tipo de cuidado que se puede proporcionar a los pacientes que ir a México. Por eso creo que se debe prestar más atención etnográfica, no solo al papel de terapias alternativas como el tratamiento con ibogaína, que sirven las poblaciones de adictos, sino también el papel más grande que desempeñan el viaje médico para acceder a dicha atención. Muchas gracias. Gracias. Y por último tenemos la presentación de Jonathan Dickinson. Hola a todos. Okay, para poner un poco de energía, cuando digo bucaye, todos ustedes digan ay. Okay? Y cuando digo buenie, digan okay? Bucaye, buenie. Okay, así. Okay, estoy muy agradecido para el detalle de la descripción de Shanna, porque voy a hablar de iboga de otra perspectiva. Entonces, la iboga es un arbusto originario de África Central, particularmente en Gabón. Es una medicina psicoactiva muy poderosa y sus efectos se han llamado onerogénicos, lo que sugiere que estimula los sueños de vigilia o sueños lúcidos. La segunda. Perfecto. Okay. El uso de la corteza de la raíz de iboga se remonta a milenios en comunidades pigmeas y en los últimos 150 o 200 años se ha desarrollado en la práctica espiritual de Bwiti. El Bwiti es una tradición animista que tiene diferentes ramas y usa iboga en rituales de curación y iniciación. Este uso es muy centrado en el lugar y muy integrado en el bosque donde crece iboga. Y el interés que la cultura occidental ha tenido con iboga realmente ha sucedido en una pista diferente y demuestra una orientación diferente hacia la naturaleza. Este interés comparte muchas similitudes con el tradicional, pero se caracteriza menos por la relación con el lugar y más por la abstracción. El comienzo más obvio de este otro camino fue la extracción y cristalización de ibogaína y su identificación como uno de los principales alcaloides psicoactivos de iboga. Próxima, por favor. Entonces voy a pasar partes de la historia para consumir un poco de tiempo. Próxima.
Okay, pero en los 90s, cuando autoridades en Estados Unidos cancelaron sus estudios, hubo una proliferación de clínicas en todo el mundo que ofrecían terapia con ibogaína en establecimientos que por lo general no estaban supervisados ni registrados siquiera. En 1999, Howard Lotsof y el Dr. Kenneth Alpert describieron una subcultura médica alrededor de la ibogaína que tiene 3 grupos principales: el modelo médico, proveedores laicos y un uso espiritual y ceremonial más ecléctico. Yo comencé a trabajar con ibogaína en 2009 en Tijuana y en este momento solo había tal vez 3 o 4 clínicas en México. Hoy México tiene más instalaciones que cuidado de ibogaína que cualquier otro país. Posiblemente haya tenido hasta 20 en algunos periodos. Trabajé en México por un total de 7 años. Los primeros años trabajé principalmente en Pangea Biomedics en Tijuana, que luego se trasladó al sur de Nayarit. Estuve involucrado con varios cientos de tratamientos, principalmente con Claire Wilkins en Pangea, pero también con algunos otros proveedores. La próxima, por favor. Luego, durante varios años, trabajé para la Alianza Global sobre Terapia con Ibogaína, que se llama GITA. En este momento organicé 3 conferencias internacionales sobre la terapia con ibogaína. También organicé la creación de una guía clínica para la desintoxicación asistida con ibogaína. Esta fue una guía para identificar algunos de los riesgos médicos implicados en la toma de ibogaína y pasos sobre cómo mitigar esos riesgos. Las clínicas y los proveedores usan esta guía como referencia y en los grupos de autoayuda a menudo se hace referencia a ella en línea. También organizamos unos cursos para proveedores de ibogaína. Como la ibogaína no se había aprobado fácilmente como medicamento y su uso se había propagado a través de redes de activistas y mediante el trabajo compasivo de proveedores de atención no médica, el objetivo de este trabajo fue, siguiendo los principios de la reducción de daños, realmente hacer recursos disponibles para esta comunidad y facilitar el intercambio de conocimientos. Durante este crecimiento de la subcultura de ibogaína, la mejoría de la ibogaína se extrae de la corteza de la raíz de iboga, que aún se obtiene de su región endémica en África Central, especialmente Gabón. Aquí hay algunos ejemplos de las formas en que se usan la iboga y ibogaína. La corteza de la raíz aquí es lo que se usa ritualmente en Bwiti. Los practicantes tradicionales favorecen fuertemente a toda la planta y mantienen la opinión de que algo importante se pierde durante el proceso de extracción. Pero terapéuticamente, y especialmente en la desintoxicación de opiáceos y otras drogas, es mucho más fácil trabajar con extractos. Los efectos y la velocidad de metabolismo de hidrocloruro de ibogaína aislados son similares, pero también distintos a los de la corteza de la raíz, pero es muy eficaz en la desintoxicación. Los extractos de alcaloides totales tienen un efecto más cercano a la corteza de la raíz, pero mucha gente prefiere trabajar con estos después de la desintoxicación inicial para dosis de refuerzo más pequeñas, y esto varía de proveedor a proveedor. Hace aproximadamente una década había una escasez de ibogaína en el mundo y este condujo al desarrollo de una fuente alternativa. Voacangina, otro alcaloide que se extrae de Voacanga africana, un árbol que se cultiva en otras partes de África, se ha convertido en un precursor importante en la producción de hidrocloruro de ibogaína. Hoy en día, este proceso produce la mejoría de ibogaína, HCl, usado por las clínicas, pero no todo. Para 2012, cuando comencé a organizar conferencias, un consultor francés en Gabón, que se llama Yann Guyon, completaba un informe que sugiere
que la demanda mundial de iboga había puesto presión sobre la población silvestre y que el precio había aumentado dramáticamente en el mercado local. Mercados que amenazan la fortaleza de las tradiciones locales hasta cierto punto. Las discusiones políticas en Gabón significan que la iboga debería estar protegida por un tratado internacional denominado Protocolo de Nagoya, que es una extensión del Convenio sobre la Diversidad Biológica, que tiene por ejemplo proteger el acceso y los beneficios a los recursos genéticos para los titulares de conocimientos tradicionales. Este vuelve a la discusión de la cosmovisión. Ya mencioné que el witi y otras prácticas tradicionales se basan mucho en el lugar y están profundamente conectadas con el entorno local. Sí. Mientras que para muchas personas los tratamientos con ibogaína significan separarse completamente de un entorno lugar y viajar a otro país, y México es una opción común. En cierto modo, para la autoconservación, los proveedores de ibogaína utilizan un lenguaje naturalista y científico, confiando en la validación institucional para demostrar que la ibogaína puede ser un medicamento útil en el campo muy específico del tratamiento de la adicción a los opiáceos. Los poseedores del conocimiento tradicional tienen contextos espirituales y ancestrales y discuten las ideas que la iboga proporciona como conocimiento directo, que es central para la forma de vivir. El antropólogo James Fernandez también ofreció ideas sobre las similitudes entre la subcultura médica en torno y la ibogaína en las prácticas tradicionales. Señaló temas compartidos. Aunque la práctica tradicional se basa en el lugar, todavía implica la curación a través de un proceso de separación y retorno, al viajar a otros reinos para intercambiar con espíritus u ancestros. Tanto el witi como los usos occidentales se han autodescrito a sí mismos como orientados hacia curar las patologías de la cultura dominante, de las cuales la adicción u dependencia es una. Pero las diferencias aquí pueden ser problemáticas cuando la subcultura médica de la ibogaína, aunque se centra en curar enfermedades de la civilización con sus comunes, a sus propias comunidades, es parte de una cultura con poder económico y otras formas de privilegio. Cuando la farmacognosia es un desarrollo de nuevos medicamentos, Jeffrey Cordell describió un término, ecofarmacognosia, para enfatizar la importancia de observar el impacto ecológico y social del desarrollo de nuevos medicamentos. La ecofarmacognosia sugiere que se debe integrar una visión más holística y que la exploración microscópica y mecánica que ignora estos factores puede ser directamente contraproducente para la curación. Las dos cosas principales a considerar en donde... no, el otro antes. Sí, ok. Son uno, que los costos de producción no se externalizan al medio ambiente y a otras comunidades. En cambio, los costos de producción deben ser internalizados, lo que significa que deben ser entendidos y localizados tanto como sea posible para las personas dentro de un sistema de circuito cerrado que tiene un efecto positivo en el medio ambiente. Desde el aislamiento de iboga en 1901, la ibogaína y otros alcaloides de tipo ibogaína se han identificado en muchas otras plantas. Y esta es una pequeña lista de otras plantas que pueden contener diversas cantidades de ibogaína. Algunas de estas también se han usado con fines medicinales. Por ejemplo, Tabernaemontana sananjo u Uchu sanango se ha usado como una mezcla de ayahuasca y a veces se hace dieta con ella en Perú.
En los últimos años he trabajado en estrecha colaboración con Félix Krengel, biólogo que realiza trabajos de posgrado en la UNAM, en la Ciudad de México, y recientemente ha identificado 2 especies de variantes de Taberna montana nativas de México que contienen ibogaína. Colaboré con él para hacer un análisis comparativo con muestras de corteza de raíz y extractos de tea que recogimos de los proveedores de ibogaína. Acabamos de enviar ese documento a principios de este mes, pero los resultados sugieren que al menos Taberna montana alba podría proporcionar una fuente económica de precursores de ibogaína y también cantidades pequeñas pero no significativas de ibogaína. No se ha producido nada más que muestras, pero creo que este tipo de conocimiento botánico localizado es muy interesante y podría representar de alguna manera este tipo de internalización de los costos. Sé que hay algunas personas que han comenzado a cultivar iboga fuera de Gabón, incluso aquí en México, a pequeña escala. Estas soluciones pueden ser beneficios ya que México se ha convertido en un centro para la terapia con ibogaína. Hay un aumento en las clínicas médicas administradas por mexicanos que ofrecen la terapia y puede haber un mayor deseo de desintoxicación de opiáceos en México. Este tipo de esfuerzo contribuirá en gran medida a mantener el acceso de las personas y las prácticas tradicionales, pero el Tratado del Protocolo de Nagoya también exige compartir los beneficios del uso de los recursos genéticos y el conocimiento tradicional. Esto requiere alianzas de investigación, intercambio de conocimientos y información, beneficios económicos y otras formas de colaboración. Por supuesto, no es solo esta localización y internalización de costos, sino también los beneficios y el intercambio de conocimiento. Hoy en día hay varias organizaciones en África Central que están trabajando en el cultivo de iboga, ya sea para uso local o para la exportación, o ambas, a fin de mantener el acceso sustentable. Eso incluye Ibando, Blessings of the Forest y Sar Salvatore, todos en Gabón. Y actualmente estamos trabajando para establecer una asociación de investigación entre los investigadores del departamento de la UNAM y Sar Salvatore. También hay una cooperativa agrícola llamada Nature's Gift en Camerún. Pues vale la pena aprender de y apoyar a todas estas organizaciones. Gracias. Gracias a todos. Bueno, no creo que hay problemas si ocupamos la sala más 10 minutos para preguntas. Si hay pregunta. Buenas noches, mi nombre es Luis Fernando Toffoli, soy médico y profesor de psiquiatría en Brasil. Voy a hablar mañana sobre ayahuasca y psicoterapia, desde el punto de vista del contexto brasileño. Me parece que la experiencia de la ayahuasca puede desconstruir muchas de nuestras presuposiciones. Creo que esto también puede ser útil para conceptos y prácticas que escuchamos mucho y que pueden aplicarse a las experiencias que muchos sujetos norteamericanos y europeos tienen con la ayahuasca. Particularmente, desconfío un poco de la universalidad y de la crucialidad del concepto de integración en este contexto. Por ejemplo, la necesidad de integración puede prevenir del hecho que las personas viajan a retiros, el viaje médico de Shana, y tienen que regresar a sus comunidades que no están preparadas para recibirlos, y no el hecho que sean occidentales solamente por esto. Del mismo modo, el papel de una posible sobre-racionalización de la experiencia puede llevar a los individuos más lejos y no más cerca de los sentimientos insondables provocados por la ayahuasca. No quiero decir que la integración sea un concepto inútil, no es eso. Creo solo que debe ser mejor discutida y respaldada. Me gustaría escuchar a Adam, Tania, Samantha o Carolina respecto a eso. Gracias. Vamos a combinar algunas
Entonces voy a pasar para ustedes. To go out of this. And then maybe just like a hyper focus on the rational aspect of it is taking people further away from the real experiences, which are not necessarily cognitive. This is your field. Hola. Yo no soy psicoterapeuta, pero llevo trabajando con la medicina mucho tiempo. En realidad, tengo muchos amigos psicoterapeutas que también trabajan en ese entorno. Entonces, entiendo que la psicoterapia y como las herramientas que da la psicoterapia pueden ser se pueden usar en maneras muy útiles. Pero lo que yo te pregunto, tú hablas mucho de que no es necesario, de que esto sea porque sean occidentales. ¿Eso es cierto? Claro, claro. Claro. Nuestro enfoque más o menos es con occidentales porque todos trabajamos con el Temple of the Way of Light, donde generalmente vienen personas más occidentales, ¿no? Pero yo no me considero completamente occidental, yo también soy latina. Más sin embargo, me parece que la integración, sea lo que sea, o como lo manejemos, o como lo copilemos, puede ser muy útil también. Entonces, el respaldo yo creo que viene más a largo plazo de el trabajo en comunidad. Y por ejemplo, en el templo trabajamos mucho con grupos, o solo trabajamos con grupos. Y mucha de la sanación que las personas reciben ni siquiera viene de la medicina directamente, pero de la dinámica comunitaria que se forma desde el principio hasta el final. Esto es algo que nosotros recalcamos, enseñamos y tratamos de modelar maneras de que las personas puedan buscar su propio respaldo con sus propias comunidades, que puedan crear comunidades, pero también el templo apoya a largo plazo creando comunidades a veces cara a cara en distintos países, pero también comunidades cibernéticas. Entonces, por ejemplo, tenemos a Tania por aquí y a Sean en algún otro lugar que hacen parte del el equipo de integración. Y es un equipo que apoya a las personas comunitariamente a largo plazo. Entonces, enseñamos en primera parte a las personas a que se entiendan a sí mismas y así como pueden relacionarse en comunidad inmediata en el taller y después cómo pueden buscar eso en diferentes maneras y les aportamos y los apoyamos continuamente de ahí en adelante. Gracias. Y un poco más, y creo que no entiendo completamente tu pregunta, y voy a tratar. Sí. Y yo veo muchas veces que este concepto de integración es confundido con integración terapia. Y para mí no son los mismos. Integración es una proceso que pasa por todos que trabajan con medicinas, con ayahuasca. Y yo he trabajado con personas en grupos que están tomando ayahuasca en grupos shipibos en Norteamérica y ellos no están viajando para tomar. Y todavía ellos tienen los mismos problemas. Y también no es solamente los problemas que están de interesante, de mío, pero eso es muy importante, no es terapia que estoy haciendo y no son las mismas cosas. Yo creo que un modelo patológico, ¿me entiendes? Sí, no es bueno. Eso es para maximizar sanación y nosotros todos necesitamos ayuda con eso. Y hay una statement. Algo que Mark Ángela de ICEERS dicho en esta conferencia mundial de ayahuasca en Brasil en 2026. Dijo que si tenemos comunidades buenos, sí, si tenemos buenas comunidades, no necesitamos integración, pero no tenemos. Y eso es más y más mi focus cuando estoy trabajando, es cómo hacer comunidades prósperas, porque necesitamos recibir a esas personas. No es para trabajar con sus mentes, es un aspecto, pero no es todo.
¿Más preguntas? Buenas noches, mucho gusto. Bueno, antes que nada, bienvenidos. Yo soy de Guadalajara. Bienvenidos a todos los que nos visitan. Tengo el gusto, afortunadamente, de trabajar con ayahuasca desde el 2010, de conocerla. Es un trabajo extraordinario el que están haciendo, muchachos. Cada uno de los que estamos aquí, yo creo que vamos por el mismo camino. Al doctor, respecto a la pregunta que él está enfocando, la invitación que yo le haría antes que nada sería conocerla, ¿verdad? Como profesional, yo actualmente estoy estudiando psicología y quiero decirles que estoy enamorada de mi carrera, pero sobre todo de la abuelita ayahuasca, que es como nosotros la conocemos, ¿no? La invitación que yo le haría más que nada al doctor sería conocerla. ¿Sí la conoce? Perfectamente, excelente. Entonces, cuando ya la conocemos, la podemos poner en práctica con la teoría y lo que la abuelita ayahuasca te da, que eso no es inexplicable, ¿no? El poder transmitir hacia tus pacientes, para mí es algo primordial, el que ellos se den cuenta de que pueden sanar o autosanar sin la necesidad de un psiquiatra o de un psicólogo. Nosotros solamente somos el puente, ¿no? Para que ellos mismos se den cuenta de la habilidad que tienen en la mente. Y ayahuasca es una de las herramientas más extraordinarias que hoy en día yo puedo agradecerle a la vida que existe. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, felicidades a todos los ponentes. Yo también soy psiquiatra, yo soy neuropsiquiatra del Instituto de Neurología de México. Yo me dedico a investigación en adicciones y en depresión específicamente, y yo uso psicodélicos como tratamiento para este tipo de aflicciones, ¿no? Entonces, pues cada una de sus ponencias definitivamente viene ad hoc a lo que yo hago constantemente, por eso los felicito. Concuerdo un poco con lo que le dice el doctor, pero no quiero que parezcamos los enemigos, los psiquiatras en este momento, sino al contrario, complementar sobre todo en estas épocas, ¿no? La pregunta que yo tengo va un poco hacia la ibogaína, ¿no? En el tratamiento de las adicciones. Uno de los principios que nosotros buscamos es utilizar generalmente las dosis más pequeñas que produzcan los beneficios más, pues más tangibles, ¿no? Así ha sido la terapia con psicodélicos en investigación. Buscar específicamente, cuando hablamos de plantas sagradas, con la psilocibina, la dosis más pequeña que sea efectiva. Y a veces esa dosis no produce un viaje, a veces esa dosis no produce una experiencia espiritual, a veces esa dosis no produce una experiencia psicodélica. Sin embargo, es efectiva, igual como si no hubiera habido ese viaje. No sé si específicamente en el caso de la ibogaína, esta experiencia que viven es una experiencia que ustedes hayan visto que sea necesaria para la sanación en cuanto a las adicciones, o si, al igual que en otro tipo de psicodélicos que se han utilizado, se puedan ver esos beneficios a pesar de no tener esta experiencia subjetiva. Pues sí, es una buena pregunta. En el caso de ibogaína, sí, seguro que funciona terapéuticamente en dosis chiquitos, pero en el caso de opiáceos, también ibogaína está amplificando el efecto de heroína y otras cosas, pues puede ser un poco peligroso para usarlos al mismo tiempo, ¿no? Por esa razón, usualmente la gente llega a la clínica en la mañana, toman su última dosis de heroína, y por la noche, cuando están empezando a sentir los síntomas de abstinencia, toman la ibogaína. Pero hay una manera de trabajar con dosis más chiquitos durante tiempo, ¿no? Para gradualmente reducir la dosis de heroína y otras cosas. Y bueno, ese es el trabajo de Claire Wilkins, con quien estaba trabajando. Sí. Para conseguir el tratamiento o la medicina. Creo que
Es más o menos fácil, como digo, hay muchas clínicas en diferentes partes y bueno, hay unos cerca de la Ciudad de México, hay muchos en Tijuana, hay algunos en Nayarit y bueno, creo que en Cancún también hay algunos. Pues es más o menos fácil por Google para encontrar un lugar. Y hay una diferencia grande dentro, hay clínicas, médicos, donde está totalmente como doctoras y todo el equipo médico, y hay lugares mucho, sí, hay como centros y proveedores, como digo, laicos, pero la mayoría de ellos son gente que han pasado el tratamiento y saben muy bien cómo es para hacerlo, ¿no? Y hay algunos aquí también. ¿Dónde en Jalisco? Pues San Pancho es Nayarit. Sí. Sí, pero cerca que hay Jalisco. Una pregunta. Sí. Buenas noches, muchas gracias por las presentaciones. Quisiera consultarles a los que han trabajado el tema de ibogaína si tienen información sobre índices de recuperación en personas con adicciones, digamos, de la gente que adquiere este tipo de tratamiento, si hay reincidencia en recaídas, cómo es el nivel de éxito. Pues hay algunas investigaciones, pero de MAPS. MAPS ha publicado 2 el año pasado. Y creo que que echan aquí en México, hicieron que 19% de las personas nunca usan heroína para un año. Pero todo el resto de la gente bajan sus dosis y estaban usando en maneras menos peligrosas y tenían otros efectos en sus vidas, como todos los tratamientos están funcionando, pero no es seguro que las personas van a estar abstinentes para siempre, ¿no? Pero en Brasil hay un otro que dicen que con estas personas que regresan a usar, un segundo tratamiento funciona y un tercer, y los números crecen. Sí. La cuestión de eficaz, bueno, como antropóloga, es una cuestión muy difícil para una respuesta, porque como dijo Jonathan, el éxito, ¿qué es el éxito? La absistencia totalmente para el resto de la vida, o la absistencia por un mes o más, o el uso de una droga menos daño, o que hace menos daño, es una cuestión muy difícil, porque el éxito está, no sé cómo decirlo en español. Sí, bueno, ¿en inglés? Sí. Bueno, it's hard to measure. Sí, porque sí, sí, es difícil de medir. Porque es difícil de medir, entonces es relativo a lo que le esté pasando a las personas y bueno, eso. Bueno, gracias. También quiero decir que la mayoría de los programas son de una semana y esta es una desintoxicación y es muy diferente que usualmente en los Estados Unidos y todo el tratamiento no es desintoxicación. Los programas de desintoxicación no reciben nadie que no va a ir a un centro de tratamiento después para un mes o algo como así. Y estos números son de gente que solo están en un programa de una semana. Okay. Está bien.
Llegó ahora para encerrar. Gracias a todos los ponentes y a ustedes por participar. Buenas noches, nos vemos mañana.